Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, Laura, ¿cómo anda? María, bueno, y todos los compañeros Gaby que están conectados, ¿cómo están? Buenos días. ¿Me pueden escuchar? ¿Me pueden ver? Buenos días, Inge. Hola, Dayana, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Bueno, pese a las dificultades que estamos teniendo en nuestro país por la energía eléctrica, por en ciertas circunstancias, en ciertas ciudades, acá mismo en la Universidad Estatal de Bolívar estamos. Hola, William, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Sí, Conectándose, ¿de dónde está? de Otavalo no hay luz, estoy con datos igual. Bueno, William, hasta cuando le aguanten los datos. Después de eso, tranquilamente se desconecta y este video está siendo grabado y luego lo puede mirar en el entorno virtual. De hecho, Sí, por quise. favor, No, sí, por tranquilo, favor, William, porque tranquilo. hasta las 11 que se ha ido desde las 8. Sí, acá en Guaranda estamos desde las 7 de la mañana hasta las 9:30, 10 me parece. En la Universidad Estatal de Bolívar no hay energía eléctrica, estoy conectado desde mi domicilio. Por suerte acá todavía tengo energía eléctrica, pero los sistemas de la Universidad Estatal de Bolívar están caídos, no hay energía, entonces no puedo tomar la asistencia. Luego voy a tomar una captura de la pantalla, aquellos que están presentes para que pueda el coordinador tomar la asistencia. Me permiten, perdón. Entonces, con esa particularidad, vamos a tener clases, pues, mi querido William, y aquellos que puedan tener una conexión, lo pueden hacer. Si quieren desconectarse o se desconectan por alguna cuestión. Sí, muchas gracias, Ingrid. No se preocupe, cuando sus datos ya estén por concluirse o se hayan concluido, se desconecta. Esta clase estaba contándoles es de manera síncrona, es decir, el tiempo que podamos estar juntos. Por favor, me hacen las preguntas que ustedes quieran hacerlas, que tengan alguna inquietud, alguna dificultad de lo que les voy a explicar, alguna dificultad de las tareas que se han expuesto. Traten, por favor, no solo en esta asignatura, sino también en las otras asignaturas, mientras tengan energía eléctrica y los servicios del servidor, del entorno virtual estén disponibles en la Universidad Estatal de Bolívar, descárguense en la guía. Esta es una modalidad híbrida. Tienen que descargarse la guía de esta y las otras asignaturas. Descárguense las tareas, los recursos, si pueden los videos, y a partir de ahí pueden ir trabajando cada semana con las actividades autónomas de acompañamiento docente que les plantean y les planteamos cada uno de los profesores, ¿no? Porque, claro, estamos en una dificultad energética en nuestro país, no tenemos energía en Otavalo, no tenemos energía acá en Guaranda, en muchas ciudades donde ustedes están viviendo, están utilizando sus recursos, es decir, a través del teléfono celular, conectados a esta clase. Yo voy a explicar el tema de esta clase, vamos a desarrollarla de acuerdo a la estructura que se tiene que manejar acá en la modalidad híbrida, y por supuesto cualquier inquietud que tengan al finalizar me la hacen llegar. Las tareas háganlas mientras tengan energía, mientras tengan acceso al entorno virtual, y suban estas tareas. La única evidencia de sus tareas es el entorno virtual, es decir, que esté ahí subida en la semana correspondiente la actividad autónoma en Word, en PDF. Si no tienen computador, háganlo a mano, le toman una foto que sea legible, por supuesto, el documento, el diario de doble quinta entrada, el ensayo, la tarea que cada uno de los docentes les está enviando, y súbanla. En esta semana, en la semana 3, ya nos corresponde, de acuerdo a la planificación expuesta en el sílabo para esta modalidad híbrida en la carrera de contabilidad y auditoría, un tema que es muy preocupante. Y es muy preocupante desde el punto de vista, como profesionales ustedes el día de mañana de la contabilidad y la auditoría, que les traslada académicamente la responsabilidad, profesionalmente les traslada la responsabilidad a la institución pública o privada, de cuantificar algunas cuestiones que me parece que son importantes y decisivas en el ámbito de el análisis del conflicto. ¿Qué son los conflictos o los problemas sociales? ¿Cuáles son los problemas y conflictos de la inseguridad, de la violencia, económicos y otros?
que vamos a tocar el día de hoy. Entonces, bajo esas características, hoy en esa planificación se ha expuesto este tema 1.3 de la unidad 1 de la asignatura de Realidad Nacional y Diversidad Cultural de la carrera de Contabilidad y Auditoría para analizar justamente los conflictos sociales, los conflictos que tienen basados en temas de inseguridad, de violencia, económicos y otros. En primera instancia, por supuesto, vamos a analizar nosotros y abordar los conflictos sociales en el Ecuador, buscando realizar un análisis. Y a partir del análisis, del diagnóstico, vislumbrar o tratar de proyectar algunas soluciones que podrían plantearse. Entonces, a la presentación que hoy en la mañana les voy a hacer sobre los conflictos sociales en el Ecuador, en este análisis se van a hablar acerca de las causas, se van a hablar acerca de las probables soluciones de los conflictos que afectan a la sociedad ecuatoriana. Esta presentación, por supuesto, es informativa, es de carácter académica, es de carácter educativa, no tiene ningún rasgo ni sesgo, político, no tiene sesgo de ninguna característica religiosa u otra, sino de características informativas y educativas. En lo que tiene que ver a el objetivo de toda esta unidad 1 que está planteado en el plan de la carrera de Contabilidad y Auditoría es, vamos a analizar los temas de la sociedad ecuatoriana. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? ¿Cuál es la institucionalidad del Estado? Es decir, ¿qué instituciones forman el Estado ecuatoriano? ¿Cuáles son las funciones de este Estado ecuatoriano? ¿Qué temas de la diversidad e inclusión en el Ecuador de hoy podemos rescatarlas? Y por supuesto, lo que se plantea desde la posibilidad de la universidad y de la Universidad Estatal de Bolívar es tener ese concepto de un modelo distinto que es el de construir autónomamente el conocimiento, de con criterio propio trasladarnos a un análisis, a una discusión y por supuesto a un ámbito de propuestas que significan en este tema claramente la exclusión, la desigualdad y los conflictos sociales y económicos, ¿no? Partamos de un concepto. ¿Qué es conflicto social? El tema conflicto podemos abordarlo desde la circunstancia en la cual hay situaciones en las cuales dos o más grupos de personas, de estos individuos que conforman un movimiento, aglutinan grupos, tienen intereses opuestos. Y estos intereses opuestos provocan o nos llevan a que existan diferencias irreconciliables. Miren este término de irreconciliable. Irreconciliable es ese ámbito en el cual luego de sentarnos en la mesa, de plantear los problemas que aquejan a una colectividad, luego de analizar y decir qué es lo que nosotros como interés de grupo tenemos, llegamos a un punto en el cual no podemos plantearnos siquiera la posibilidad de un consenso. No queremos ni nos quisiéramos plantear la posibilidad de un acuerdo y mantenemos esa simetría, ese conflicto, esas posiciones antagónicas entre un grupo y otro. Lamentablemente en Latinoamérica, lamentablemente en muchos países, el conflicto social lleva a circunstancias de carácter bélico. Miren ustedes cómo dos posiciones de dos grupos, de dos civilizaciones, de dos estados llevan a tener hoy lo que estamos viendo en la Franja de Gaza. Estamos viendo en la Franja de Gaza, lamentablemente, una circunstancia en la cual se enfrentan dos naciones, dos pueblos, civilizaciones y individuos, ciudadanos que están padeciendo un problema irreconciliable de carácter religioso, de carácter de pensamiento, de carácter en el cual lamentablemente se van hacia esos escenarios. Acá en nuestro país, lamentablemente, tenemos también problemas estructurales de conflictos que son causados por factores, por ejemplo, como los que vimos en la clase anterior, de desigualdad social, problemas de discriminación, problemas de falta de acceso a recursos, entre otros. Entonces, el conflicto social, para conceptualizar,
Esta clase del día de hoy lo vamos a manifestar como aquella circunstancia humana lamentable, como una situación lamentable en la cual dos o más grupos de personas tienen intereses antagónicos, tienen intereses opuestos, tienen diferencias irreconciliables que les impide llegar a un acuerdo, a un consenso. Bajo esas características hay estructuras problemáticas y factores que inciden en estos conflictos, como es la desigualdad social, la discriminación, la falta de acceso a recursos, el problema económico, la migración, la inseguridad y otros. En el desarrollo de esta clase vamos a tocar nosotros principales causas de los conflictos sociales. En Ecuador, los conflictos sociales son causados principalmente por el tema de la desigualdad social. ¿Y qué quiere decir desigualdad social? Que es un problema estructural. Ustedes van a escuchar a los políticos, van a escuchar a mucha gente que siempre habla de desigualdad social. Y desigualdad social quiere decir que, como vimos la clase anterior, gran parte de la población ecuatoriana tiene niveles de pobreza importantes. Gran parte de la población ecuatoriana no tiene acceso a educación. Gran parte de la población ecuatoriana no tiene acceso a salud. Gran parte de la población ecuatoriana no tiene servicios públicos, agua potable, alcantarillado, vías de acceso, internet que les permita conectarse, por ejemplo, a esta modalidad híbrida. No tiene la posibilidad de conseguir un empleo. Un empleo es uno de los problemas estructurales que fomenta el conflicto social, porque se habla de porcentajes importantes de la población ecuatoriana que no puede conseguir un empleo formal. Y esto está provocando, entre otras causas, por supuesto, la migración. La explotación de recursos naturales también es una causa de este conflicto social, y los recursos naturales no renovables aún más. Nosotros vamos a ver en la unidad 3 el modelo en el Ecuador que ha sido implementado, se ha llamado de un petrolero que desde la década del 60, fines y década de los 70 hasta nuestros días del siglo pasado, han venido explotándose petróleo fundamentalmente. Y este recurso no renovable, perdón, y estos ingresos de su explotación, lamentablemente no han sido trasladados a solucionar los problemas que hoy tenemos de carácter estructural, como la educación, como la salud, etcétera. Entonces, todos estos factores, estas causas de desigualdad social, estas causas de discriminación, la discriminación recientemente, en el 2023, acá el 21 de septiembre, se dio a conocer cómo está la población en nuestro país a través del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ustedes como contadores de auditores del día de mañana tienen que entender esta perspectiva, esta circunstancia, y claramente acá tenemos un grave problema porque existe pueblos y nacionalidades indígenas que han sufrido discriminación histórica, porque existe un gran porcentaje de la población, gran porcentaje de la población que tiene discriminación, procesos históricos de discriminación. Entonces, estos conflictos nos llevan a tener un impacto negativo en la economía, por supuesto, llegan a tener un impacto negativo en la calidad de vida de la población. En la economía, ¿por qué? Porque vemos que gran porcentaje de la población no tiene empleo, no tiene trabajo, no tiene educación, y esto les impide tener, por supuesto, a futuro ellos, su familia, sus hijos, sus nietos, históricamente procesos de desarrollo. No pueden mejorar la calidad de vida, no tienen acceso a educación superior, no tienen acceso a salud, no tienen acceso a servicios públicos. Su calidad de vida se ve mermada porque los ingresos que tienen, la metodología planteada por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, es pobre aquel ecuatoriano que tiene ingresos diarios menores a 2,32 centavos, $2.32. Pero, y nos ponemos a analizar y decimos, ¿quién puede vivir con $2.32 de ingresos diarios cuando tienen una familia que mantener, cuando hay una familia que tiene que alimentarse, cuando hay una familia que tiene que educarse, que se necesita recursos económicos, financieros para salud? Entonces, bajo esas circunstancias, la discriminación, la desigualdad social se van profundizando. Y estas causas de conflicto social también provocan lo que hoy está viviendo nuestro país. Está viviendo ámbitos de inseguridad. Gran parte de la población en ciertas provincias que históricamente no han sido atendidas por el Estado. No voy a mencionar alguna de esas porque
Probablemente algunos compañeros y compañeras de ustedes viven en estas ciudades, en estas provincias y saben de lo que estoy hablando, que históricamente el Estado, las instituciones, el gobierno provincial, cantonal, no han trabajado en educación, no han trabajado en salud, no han trabajado en obras de infraestructura, agua potable, alcantarillado, no han trabajado en educar a esa población que hoy lamentablemente es un caldo de cultivo, perdón el término, pero es un factor importante que provoca la inseguridad, que provoca la criminalidad, que provoca justamente que hoy se tenga esos ámbitos de inseguridad en provincias que ya se están manejando indicadores los más altos en la región y uno de los más altos en el mundo. Entonces es preocupante lo que está ocurriendo en nuestro país con estas causas del conflicto social. No es de gana que hay bandas delincuenciales, no es de gana que están organizaciones criminales, no, es producto de todos estos factores históricos de desigualdad, de discriminación, de falta de empleo, de que la explotación de los recursos naturales no renovables han sido trasladadas a cuestiones políticas y no han sido trasladadas a la solución de problemas. Entonces, si pasamos al desarrollo del impacto del conflicto social en el Ecuador, vamos a ver que ustedes como contadores de auditores el día de mañana van a tener no solamente que planificar recursos financieros, ustedes planifican un proyecto, por ejemplo, presentan su proyecto de presupuestario, un análisis financiero para una política pública, para una obra de infraestructura y otro, la ejecutan y concluyen. No, tienen el producto, pero hay que medir el impacto. Es decir, cómo ustedes a través de la propuesta que están realizando de un análisis financiero, contable, de una obra de infraestructura, de una política pública, tiene impacto en la calidad de vida de la gente. ¿Cómo ha mejorado la calidad de vida de la gente? ¿Cómo ha mejorado el índice de empleo? ¿Se ha mejorado o no? Si es que se ha mejorado el índice de la educación u otros. Entonces, el impacto de los conflictos sociales en nuestro país también es muy fuerte. Y el impacto es negativo. El impacto es negativo en la economía del país, porque hay un conflicto que la clase política no entiende. Cuando el Ejecutivo, el actual presidente Guillermo Lasso, disuelve la Asamblea, llega un momento en el cual dice, acá no puede haber gobernabilidad. ¿Y qué es gobernabilidad? Cuando hay órganos legislativos, cuando hay instituciones que conforman el Estado, que ya lo veremos en una de estas semanas, no es posible que se articule a través de una hoja de ruta, de una agenda, de actividades que tengan que desarrollarse conjuntamente Todavía es 9:18. para mejorar las condiciones de vida de la gente. Entonces, bajo esas características, vemos lamentablemente que nuestro país tiene que asistir a una... de ropa, está lista para las pruebas. Vamos a tener que suspender el micrófono. Ya, perdón, suspendí el micrófono porque se está grabando esta clase y muchos compañeros que van a verla a continuación también. Entonces decía yo que todos estos conflictos que están generándose a nivel político provocan lamentablemente... Un momentito, por favor, voy a suspender la participación de la compañera. Creo que ya lo logré. Bueno, mil disculpas. Entonces, ese conflicto político también hace ver que hay una clase política que impide, lamentablemente, que se pueda llegar a acuerdos y consensos. Entonces, si el ejemplo es que las autoridades no pueden sentarse a la mesa y tratar los temas urgentes que tiene nuestro país, claro, esto tiene un impacto en la economía del país. Hay inversionistas extranjeros que no quieren venir a montar su fábrica acá, sus empresas, porque ven que hay una inseguridad jurídica y una inseguridad política que no es rentable para sus intereses. ¿Cómo va a montar una industria internacional en estos momentos en nuestro país o va a pensar invertir en nuestro país cuando vemos que la mitad del país en este momento está sin energía eléctrica? Yo soy un empresario, me pongo como ejemplo, no lo soy, pero ¿cómo puedo yo poner una fábrica en Guaranda, en Otavalo, en Quito, en Guayaquil, cuando 3 horas al día no tengo energía eléctrica y yo lo que necesito es trabajar, lo que yo necesito es producir?
Lo que yo necesito es generar justamente desarrollo económico para utilidad para mi empresa, sí, pero también para el país. Entonces, estos impactos negativos que tiene la economía de nuestro país, los conflictos sociales, provocan claramente que exista un gran segmento, una gran población, un porcentaje de la población ecuatoriana que tenga lamentablemente esos indicadores de desarrollo humano que vimos la clase anterior, en la cual tienen tasas de natalidad y muerte natal, desnutrición, desigualdad, acceso a educación. Y la calidad de vida, por supuesto, de la población sigue decreciendo en indicadores a nivel regional que vemos que Ecuador está muy por debajo de Perú, de Colombia, de Bolivia, y que tienen que trabajarse en política pública, tienen que trabajarse en ese ámbito en el cual el impacto genera violencia y afecta, por supuesto, la convivencia pacífica de la sociedad ecuatoriana. ¿Cómo podemos atraer el turismo ahora que vamos a tener un feriado bastante importante en nuestro país? Ustedes se dedican a la actividad turística, ustedes son contadores de un hotel, ustedes son contadores y auditores de una cadena de restaurantes y otros. ¿Qué turismo va a movilizarse internamente y qué turismo extranjero viene a nuestro país cuando vemos estos índices de criminalidad? Los hoteles deben estar muy preocupados porque no hay reservaciones importantes que vislumbren estos 4 días que vamos a tener de asueto, que vamos a tener de en este feriado. Entonces, estos conflictos generan violencia, generan una no convivencia pacífica de la sociedad, un impacto en la economía y, por supuesto, va en detrimento de la calidad de vida de la población. Y uno de los factores importantísimos del impacto que tiene es la inestabilidad política. Necesitamos autoridades, presidentes, asambleístas, miembros del Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Participación Ciudadana, la Corte de Justicia, que trabajen en función de los ecuatorianos, que nuestras autoridades provinciales, cantonales, también tengan la posibilidad de embarcarse en esta hoja de ruta y trasladar todos los esfuerzos para solucionar estos problemas de la economía, de la migración, de que no tenemos acceso a educación, no tenemos acceso a salud, no tenemos acceso a posibilidades de conseguir un empleo, ¿no? Entonces, en el desarrollo de esta clase también tocamos el tema de cómo abordamos los conflictos sociales. Pongámonos en la perspectiva de nuestra profesión. Somos contadores de auditores y ¿qué es lo que queremos? Nosotros tenemos, nuestra misión es crear una proforma presupuestaria de una municipalidad. Tenemos nuestra responsabilidad, nuestra tarea es crear la proforma presupuestaria y manejar las partidas presupuestarias y los recursos financieros de estas partidas de un gobierno provincial, de una institución pública, de una institución privada. ¿Y qué es lo que hacemos? No es que a nuestro punto de vista trasladamos los recursos financieros a determinadas partidas presupuestarias de determinados programas. Lo que hacemos es sentarnos con otros actores de estas instituciones, otros actores, a dialogar y a negociar ese recurso financiero para poder trasladar estos recursos, que acá volvemos al concepto de la economía. Pensemos en nuestras familias, pensemos en nosotros. ¿Tenemos recursos ilimitados? No, nuestros recursos son limitados, de todo tipo. Pero las necesidades sí, son ilimitadas. Y pensemos como padre de familia, que es el Estado, o ustedes como padre y madre de familia, que tienen hijos, que sus hijos necesitan educación, que necesitan salud, que necesitan alimentarse, que necesitan vestimenta, que necesitan una vivienda, es decir, puedo enumerarles las necesidades inmensas que tienen. Pero los recursos que tienen son limitados. ¿Y qué hacen nuestros padres? ¿Qué han hecho nuestros padres? ¿Qué hacemos nosotros? Priorizar. No agarramos el sueldo de un mes y nos vamos de fiesta en 2 días, nos acabamos el recurso financiero, la plata que ganamos en un mes. No, tenemos esa capacidad y ustedes como contadores de auditores del día de mañana de introducirse a una posibilidad en la cual el diálogo, la negociación entre las partes involucradas sea importante para que podamos promover políticas públicas que reduzcan la desigualdad, que reduzcan la discriminación y que generen empleo y oportunidades para todos. Entonces, en ese proceso de los conflictos sociales en nuestro país, tenemos que fomentar el diálogo, tenemos que fomentar la negociación entre las partes involucradas
y también promover política pública. Política pública es la que se genera a partir del análisis de la circunstancia en la cual está viviendo nuestro país. Son esas leyes que crean los asambleístas, son esas ordenanzas provinciales, cantonales que crean los consejos provinciales, los consejos cantonales, son esas resoluciones, esos decretos ministeriales que en cada una de las ramas piensa en educación, piensa en agricultura, piensa en salud para mejorar la calidad de vida del ecuatoriano. Pero ¿cuál es el problema? Que no abordamos el conflicto social a partir del diálogo. No abordamos el conflicto social a partir de la negociación. Entonces, esa es una parte importantísima en la cual nosotros debemos darnos cuenta cómo tenemos que abordar el problema social. El problema social ecuatoriano también es de que no tenemos la cultura del diálogo. No tenemos la cultura de sentarnos en una mesa y tratar los temas, los problemas que aquejan a nuestra colectividad, a nuestra sociedad, seriamente, respetando al otro. El otro también tiene idea, el otro también tiene opinión, y es respetable su opinión, sí, siempre y cuando sea válida académicamente. Por eso ustedes están acá en la Universidad Estatal de Bolívar. Están aprendiendo todo lo necesario para el día de mañana ser contadores de auditores. Y el día de mañana van a ser buenos contadores de auditores. Y bajo esas circunstancias van a tener la posibilidad de abordar cuestiones de diálogo, de negociación con las partes involucradas, de manera de que puedan tranquilamente ustedes promover política pública, puedan eficientemente trasladar los recursos financieros de las instituciones en las cuales ustedes trabajen, si son públicas o privadas, a la consecución de metas, objetivos priorizados en este ámbito de el abordaje del conflicto social. Bajo esta característica, la conclusión, puede haber muchas conclusiones, si ustedes quieren. Pongamos algunas. Es un problema importante y yo creo que es el más grave. El que no podamos culturalmente sentarnos a tratar cada uno de ellos y que son estructurales de manera pacífica y constructiva. Cada uno de los grupos de interés, movimiento indígena, movimientos políticos, movimientos ciudadanos, los académicos que estamos tranquilamente sentados dando una clase híbrida, virtual, y no nos empoderamos de los problemas de la sociedad ecuatoriana, de la sociedad bolivarense, que es lo que ocurre en Guaranda, de manera pacífica y constructiva. No damos soluciones, no decimos qué hacer y cómo hacerlo. Estamos cada uno de nosotros tratando de llegar al poder y ver desde ese punto de vista cómo nuestro grupo mejora sus condiciones de vida. Vemos cómo nuestro grupo trata de plantear sus ideas por sobre las otras, cuando acá lo que se tiene que hacer es constructivamente trabajar juntos para reducir la desigualdad social. ¿Hay desigualdad social? Sí. Vean los indicadores. El porcentaje de pobres, porcentaje de la población que no tiene salud, vean el porcentaje de la población que no tiene educación, vean el porcentaje de la población que no tiene servicios públicos, vean el porcentaje de pobres en el sector urbano, en el sector rural, la discriminación, por supuesto, histórica. Desde la conquista española tenemos procesos de exclusión y discriminación a pueblos y nacionalidades indígenas. El 21 de septiembre se publicaron los resultados del censo por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Entonces, acá vemos una población que se autoidentifica en menor medida como parte de un pueblo y nacionalidad indígena, un 7% nomás, un 7% afroecuatoriano, un 7% montubio, es decir, un 70% que se identifica como mestizo. Pero hay gran parte de esa población que ha sido discriminada, y discriminada étnicamente, discriminada religiosamente, discriminada porque vive en el sector rural o urbano marginal. Entonces, esa es una problemática que hay que trabajar conjuntamente entre la clase política, los académicos, ustedes, futuros profesionales, para poder resolver estos ámbitos, al menos de la noche a la mañana no se puede eliminar la desigualdad social, no se puede eliminar la discriminación, pero sí se puede iniciar con el planteamiento de una hoja de ruta que empiece a resolver estos problemas paulatinamente. El día de mañana sería muy lindo decir, tenemos una hoja de ruta, de aquí a 5 años queremos reducir la pobreza en un 5%.
en 10 años un 10%, y así sucesivamente. Y los ámbitos de discriminación también. Y la explotación de recursos naturales tiene que resolverse en función de que esos ingresos, que ustedes saben en contabilidad, son escasos y limitados, no es que vamos a tener 100 años recursos por la explotación del petróleo o la minería, son recursos no renovables y que son en algún momento se van a concluir. Ya de hecho, el próximo año hay un grave problema fiscal para el presupuesto. No va a contarse con 1.200 millones producto de los ingresos de la explotación del Yasuní, más 5.000 millones de déficit que ya tiene la proforma actual. Es una grave y compleja situación financiera que tiene el próximo presidente de la República. ¿Y qué va a ocurrir? Que esos recursos que va a dejar de percibir la economía en nuestro país, ustedes saben cómo se construye una proforma presupuestaria, seguramente se va a ver afectado el sector de la salud, se va a ver afectado el sector de la educación, el de la inversión pública y otros. Entonces, es muy complejo el escenario que tenemos actualmente. Espero que esta presentación, 40 minutos me parece que es suficiente para que no se aburran, para que ustedes puedan hacer las preguntas que ustedes quieran. Es un tema muy, muy complejo y que puede trasladarnos a un escenario